Hermanos míos, hoy voy a hablarles de algo que me quita el sueño, que me hace arrodillarme con el rostro contra el suelo en mi capilla vacía, cuando todos duermen y yo me quedo a solas con Dios. Voy a hablarles de una herida abierta en el corazón de muchos matrimonios cristianos, de familias que van a misa los domingos, que comulgan, que rezan el rosario, pero que por dentro están muriendo lentamente. Voy a hablarles de la infidelidad entre cristianos. Sí, entre nosotros, los que decimos seguir a Cristo, los que decimos amar como Él amó. Y voy a hablarles de la verdad incómoda que nadie quiere mencionar, esa verdad que se esconde debajo de la alfombra mientras el matrimonio se desmorona, mientras los hijos lloran en silencio y mientras el alma se pudre en el pecado. Hace apenas unos días en mi confesionario un hombre de 52 años lloraba como un niño. Me decía entre sollozos que había traicionado a su esposa después de 25 años de matrimonio. Y cuando le pregunté por qué, cuando le pedí que me dijera qué había pasado en su corazón, me dijo algo que me partió el alma. Me dijo que ya no se sentía vivo, que su matrimonio se había convertido en una cárcel de silencios, de rutinas vacías, de besos mecánicos y abrazos sin alma. Me dijo que esa otra mujer le había hecho sentir algo que creía muerto dentro de él. Y ahí estaba yo, mirándolo a los ojos, viendo cómo el enemigo había entrado por una puerta que él mismo había dejado abierta años atrás, cuando dejó de cultivar el amor verdadero, cuando cambió la intimidad por la comodidad, cuando cambió la pasión por la rutina. Esta es la realidad que muchos no quieren ver. La infidelidad entre cristianos no comienza en una cama ajena, no comienza con un beso prohibido ni con una conversación clandestina. La infidelidad comienza mucho antes, en el silencio del hogar, en la frialdad del corazón, en el abandono emocional, en la pereza espiritual. Comienza cuando dejamos de mirarnos a los ojos, cuando dejamos de rezar juntos, cuando dejamos de contarnos nuestros miedos y nuestros sueños. Comienza cuando el matrimonio deja de ser un sacramento vivo y se convierte en un contrato social, en una conveniencia, en una costumbre. Y ahí, en ese desierto del alma, el diablo siembra sus semillas más venenosas. ¿Saben cuántas parejas cristianas están viviendo infidelidades en este preciso momento? ¿Saben cuántos hombres y mujeres que se sientan en los bancos de nuestras iglesias están manteniendo conversaciones secretas, encuentros a escondidas, relaciones emocionales con personas que no son sus cónyuges? No les voy a dar estadísticas frías, porque esto no es un problema de números, es un problema de almas. Es un problema de corazones que se enfriaron, de matrimonios que dejaron de ser un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Y lo más doloroso, hermanos, es que muchos de estos cristianos infieles justifican su pecado, lo racionalizan, lo esconden bajo capas de excusas y de autoengaño, mientras su alma se aleja cada vez más de Dios. Hoy no vengo a condenar a nadie, porque yo también soy un pecador que necesita la misericordia de Dios cada día. Pero vengo a decirles la verdad, esa verdad que nos hace libres, aunque al principio nos duela. Vengo a arrancar las vendas de la hipocresía y a mostrar la herida tal como es para que podamos sanarla con la gracia de Dios. Vengo a hablarles de por qué un cristiano, alguien que conoce a Cristo, alguien que ha probado su amor, puede caer en la infidelidad. Y más importante aún, vengo a mostrarles el camino de regreso a casa, el camino de la conversión, el camino del amor verdadero que sana, que restaura, que resucita lo que parecía muerto. Empecemos por el principio, hermanos. La infidelidad no es solo un acto físico, es ante todo una traición del corazón. Y para entender por qué un cristiano cae en ella, tenemos que entender primero qué es lo que se rompió en su interior. Porque nadie que esté lleno de Dios, nadie que esté verdaderamente enamorado de su cónyuge y comprometido con su sacramento, va a buscar afuera lo que tiene adentro. La infidelidad es siempre el síntoma de un vacío, de una herida no sanada, de una necesidad no satisfecha. Y aquí es donde tenemos que ser brutalmente honestos con nosotros mismos. Muchos cristianos se casan sin estar preparados para el matrimonio. Se casan enamorados de la idea del amor, pero sin conocer lo que es el amor verdadero. Se casan con expectativas románticas sacadas de películas y novelas, pero sin entender que el matrimonio es una cruz gloriosa que se carga cada día. Se casan pensando que el otro va a llenar todos sus vacíos, va a sanar todas sus heridas, va a satisfacer todas sus necesidades. Y cuando descubren que su cónyuge es un ser humano imperfecto, cuando la luna de miel termina y comienza la vida real, cuando llegan los hijos, las deudas, el cansancio, las diferencias, entonces empiezan los problemas. Yo he visto matrimonios destruirse porque ninguno de los dos sabía comunicarse, porque el hombre llegaba a casa y se encerraba en su silencio, en su cansancio, en su orgullo.
sin darse cuenta de que su esposa necesitaba su presencia, su escucha, su ternura. Y he visto mujeres que se marchitaban en la soledad emocional, que se sentían invisibles, que lloraban en la oscuridad de la noche mientras su marido roncaba ajeno a su dolor. Y en ese vacío, en esa soledad compartida, aparece alguien que escucha, alguien que presta atención, alguien que hace sentir viva a esa persona. Y ahí comienza la traición, no con el cuerpo, sino con el corazón. La verdad incómoda es esta: muchos cristianos son infieles porque nunca aprendieron a ser fieles. Nunca aprendieron lo que significa comprometerse de verdad, morir a sí mismos cada día, amar cuando no hay ganas de amar, servir cuando se está cansado, perdonar cuando se está herido. Nunca aprendieron que el matrimonio no es un contrato donde yo doy si tú das, sino un pacto donde yo me entrego completamente sin condiciones, como Cristo se entregó por nosotros. Y cuando el matrimonio se construye sobre bases frágiles, sobre sentimientos cambiantes, en lugar de sobre decisiones firmes, entonces cualquier viento lo puede derribar. Pero hay algo más profundo aún, hermanos. Y esto es lo que realmente me parte el corazón. Muchos cristianos son infieles porque en realidad nunca han experimentado el amor transformador de Dios en sus vidas. Conocen a Dios de oídas, van a misa por costumbre, rezan oraciones memorizadas, pero nunca han tenido un encuentro personal con Cristo que los cambie desde adentro. Son cristianos de fachada, blanqueados por fuera pero vacíos por dentro. Y cuando no se conoce el amor de Dios, cuando no se ha experimentado su misericordia, su perdón, su ternura infinita, entonces es imposible amar como Dios nos pide que amemos. Recuerdo un matrimonio que vino a verme hace años. Llevaban 30 años casados y acababan de descubrir una infidelidad. Ella estaba destrozada, él estaba hundido en la culpa, y cuando empecé a hablar con ellos descubrí que ninguno de los dos tenía una verdadera vida espiritual. ¿Iban a misa? Sí, pero era un acto social, una tradición familiar. Nunca oraban juntos, nunca leían la palabra de Dios juntos, nunca se confesaban con regularidad. Su matrimonio estaba construido sobre arena, no sobre roca. Y cuando vinieron las tormentas de la vida, cuando llegó el cansancio, el aburrimiento, las tentaciones, su matrimonio se derrumbó porque no tenía cimientos sobrenaturales. La infidelidad es un pecado grave, gravísimo, porque destruye el sacramento del matrimonio, rompe el pacto sagrado, hiere profundamente a las personas involucradas, pero no es un pecado imperdonable. Y aquí es donde muchos se confunden. He visto cristianos que después de cometer adulterio se alejan completamente de Dios porque creen que ya no hay perdón para ellos. Se sienten tan sucios, tan indignos, tan rotos que piensan que Dios los ha abandonado, y nada podría estar más lejos de la verdad. Dios nunca abandona al pecador, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Y Él está siempre ahí con los brazos abiertos esperando que regresemos. Pero regresemos a la pregunta central: ¿por qué un cristiano cae en la infidelidad? Ya hemos hablado del vacío interior, de los matrimonios mal construidos, de la falta de vida espiritual profunda. Pero hay otras razones, hermanos, razones que tenemos que mirar de frente, sin escandalizarnos. Una de ellas es la sexualidad mal integrada. Y aquí muchos se van a incomodar, pero tengo que decirlo porque es parte de la verdad. En nuestras comunidades cristianas se habla mucho de castidad, de pureza, de esperar hasta el matrimonio. Y todo eso está bien, es correcto, es lo que Dios nos pide. Pero muchas veces no se enseña qué hacer después del matrimonio. No se habla de cómo vivir una sexualidad sana, santa, generosa dentro del matrimonio. No se habla de que el acto matrimonial es un don de Dios, un sacramento de unión, una forma de expresar amor total. Y entonces muchas parejas cristianas viven su intimidad con culpa, con vergüenza, con represión o simplemente con ignorancia. He escuchado confesiones de hombres y mujeres que llevan años de matrimonio y que nunca han experimentado una verdadera intimidad con su cónyuge. He escuchado a esposas que se sienten usadas, que viven el acto matrimonial como un deber, como algo que tienen que soportar. Y he escuchado a esposos que se sienten rechazados, frustrados, que no entienden por qué su esposa no responde a sus avances. Y en esa frustración, en esa falta de intimidad verdadera, aparece la tentación de buscar afuera lo que no se encuentra en casa. La pornografía es otra de las grandes causas de infidelidad en matrimonios cristianos, y esto es algo que tenemos que denunciar con fuerza. La pornografía es una plaga del infierno que está destruyendo matrimonios, familias, almas. Es una forma de adulterio del corazón, una traición a la intimidad conyugal. Y muchos hombres cristianos, incluidos líderes de iglesia, están esclavizados por esta adicción. Se confiesan, prometen cambiar,
pero vuelven a caer una y otra vez porque no atacan el problema de raíz, porque no buscan ayuda profesional, porque no cortan con las situaciones que los llevan a caer. Y la pornografía no solo destruye al que la consume, sino que destruye también la intimidad del matrimonio. Porque cuando un hombre alimenta su mente y su corazón con imágenes falsas, con fantasías irreales, entonces su esposa real nunca va a estar a la altura de esas expectativas distorsionadas. Y poco a poco se crea una brecha, un muro invisible entre los dos. Él vive en un mundo de fantasía, ella se siente cada vez más inadecuada, más rechazada, más sola, y ese matrimonio está en grave peligro. Aquí tengo que hacer una pausa y preguntarles algo directamente. ¿Cuántos de ustedes están viviendo con secretos en su matrimonio? ¿Cuántos tienen conversaciones, amistades, interacciones que no le contarían a su cónyuge? ¿Cuántos están alimentando una relación emocional con alguien que no es su esposo o su esposa? Porque la infidelidad emocional es tan real y tan destructiva como la infidelidad física. Y muchas veces empieza de forma inocente. Un compañero de trabajo que entiende, un amigo de las redes sociales que escucha, alguien que presta atención cuando en casa nadie lo hace. Hermanos, el matrimonio requiere transparencia total. Requiere que no haya secretos, que no haya áreas oscuras en nuestra vida. Y cuando empezamos a ocultar cosas a nuestro cónyuge, cuando empezamos a borrar mensajes, a tener conversaciones secretas, a justificar amistades íntimas con personas del sexo opuesto, estamos abriendo la puerta al adulterio. Puede que todavía no hayamos caído físicamente, pero nuestro corazón ya está dividido, nuestra lealtad ya está comprometida. La palabra de Dios es clara cuando dice que el matrimonio debe ser honrado por todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. No es una amenaza, es una advertencia de amor. Dios nos dice esto porque sabe el daño terrible que causa la infidelidad. Sabe cómo destruye vidas, cómo rompe familias, cómo hiere a los hijos, cómo mancha el alma, y nos advierte porque nos ama, porque quiere protegernos de ese dolor. Pero volvamos a la pregunta que seguramente muchos de ustedes están haciendo. Si el matrimonio está muerto, si ya no hay amor, si la relación es tóxica, ¿no es mejor buscar la felicidad en otro lugar? Esta es la mentira del mundo, hermanos. La idea de que tenemos derecho a ser felices, cueste lo que cueste, incluso si eso significa romper nuestros votos, abandonar a nuestra familia, destruir el sacramento. Y esta es una mentira que ha penetrado incluso en la mente de muchos cristianos. La verdad es que el amor verdadero no es un sentimiento, es una decisión. El amor verdadero es una elección diaria de morir a nosotros mismos y vivir para el otro. Es levantar la cruz cada día y seguir a Cristo, aunque duela, aunque cueste, aunque el camino sea duro. Y sí hay matrimonios que están pasando por el desierto, por la noche oscura del alma. Hay matrimonios donde parece que todo está muerto. Pero si ambos están dispuestos a luchar, si ambos están dispuestos a humillarse, a perdonar, a buscar ayuda, a poner a Dios en el centro, entonces hay esperanza. He visto milagros en matrimonios que parecían completamente destruidos. He visto parejas que estaban al borde del divorcio, que se odiaban, que no podían ni mirarse a los ojos y que hoy están más enamorados que nunca. ¿Cómo? Porque decidieron luchar, porque se arrodillaron ante Dios y le pidieron un milagro. Porque buscaron ayuda profesional, hicieron terapia, trabajaron en sus heridas, aprendieron a comunicarse, aprendieron a perdonar, porque le dieron a Dios la oportunidad de hacer lo imposible. Pero también tengo que ser honesto con ustedes. Para que un matrimonio se salve después de una infidelidad, se necesitan dos cosas fundamentales: arrepentimiento genuino del que cometió el adulterio y disposición a perdonar del que fue traicionado. Y ninguna de las dos cosas es fácil. El arrepentimiento genuino significa cortar completamente con la otra persona, significa transparencia total, significa hacer lo que sea necesario para restaurar la confianza. No basta con decir lo siento, hay que demostrarlo con acciones día tras día, mes tras mes. Y la persona traicionada, por su parte, tiene que tomar la decisión más difícil de su vida: perdonar. No porque el otro lo merezca, sino porque Dios nos llama a perdonar como hemos sido perdonados. Y este perdón no significa olvidar, no significa confiar ciegamente desde el primer día, no significa negar el dolor. El perdón es un proceso largo, doloroso, que requiere tiempo, que requiere ayuda, que requiere la gracia de Dios. Pero es posible, hermanos, yo lo he visto. Y cuando sucede, es uno de los testimonios más poderosos del amor de Dios. Ahora bien, ¿cómo prevenir la infidelidad?
Porque esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos, no solo cuando estamos en crisis, sino desde el principio del matrimonio. La prevención empieza con la decisión consciente de proteger nuestro matrimonio como un tesoro sagrado. Empieza con establecer límites claros en nuestras relaciones con otras personas. Empieza con cultivar la intimidad en nuestro matrimonio, no solo física, sino emocional y espiritual. Les voy a dar consejos prácticos, cosas que he aprendido en mis años de sacerdocio acompañando matrimonios. Primero, nunca, pero nunca hablen mal de su cónyuge con personas del sexo opuesto. Cuando un hombre empieza a quejarse de su esposa con una compañera de trabajo, o cuando una mujer empieza a desahogarse sobre su marido con un amigo, están abriendo una puerta peligrosísima. Esa persona que escucha con empatía, que entiende, que no juzga, se va a convertir en alguien atractivo, en alguien que contrasta con el cónyuge difícil que tienen en casa. Segundo, cuiden su intimidad matrimonial. No dejen que la vida, el trabajo, los hijos, el cansancio maten la pasión en su matrimonio. Hagan citas, salgan solos, tómense de la mano, bésense, abrácense, díganse palabras bonitas. No esperen a tener ganas, háganlo porque es su decisión, porque es su compromiso. La intimidad física es un termómetro del matrimonio. Cuando esa área está descuidada, todo el matrimonio está en peligro. Tercero, oren juntos. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Un matrimonio que ora junto es un matrimonio que permanece junto, porque cuando oran juntos se vuelven vulnerables el uno ante el otro y ante Dios. Cuando oran juntos invitan a Dios a su matrimonio, a su lecho, a sus dificultades, y Dios nunca decepciona a los que lo buscan juntos. Aunque sea 5 minutos al día, aunque sea un Padre Nuestro antes de dormir, háganlo. Cuarto, confiesen sus tentaciones. Si sienten atracción por otra persona, si están teniendo pensamientos que no deberían tener, díganlo. Díganlo a su cónyuge si tienen esa confianza. O díganlo a un confesor, a un consejero espiritual. Porque el secreto es el caldo de cultivo del pecado. Cuando sacamos las cosas a la luz, pierden su poder. Cuando las mantenemos en la oscuridad, crecen y se fortalecen hasta que ya no podemos controlarlas. Quinto, huyan de las situaciones de peligro. Si hay alguien en su vida que los atrae, tomen distancia. Si hay conversaciones que se están volviendo demasiado personales, córtenlas. Si hay encuentros que tienen que justificar o esconder, elimínenlos. Sean radicales en proteger su matrimonio. Vale más perder una amistad, un cliente, incluso un trabajo, que perder el alma y destruir una familia. Y ahora quiero hablarles de algo que muchos no consideran. La infidelidad como síntoma de una crisis espiritual profunda. Porque en el fondo, hermanos, toda infidelidad es una búsqueda equivocada de Dios. Es el intento de llenar con una criatura el vacío que solo el Creador puede llenar. San Agustín lo dijo perfectamente: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y cuando no descansamos en Dios, cuando no llenamos nuestro vacío con su amor, vamos a intentar llenarlo con cualquier cosa, con otra persona, con éxito, con dinero, con placer, con lo que sea. La persona que comete adulterio está en el fondo buscando trascendencia. Está buscando sentirse viva, sentirse deseada, sentirse importante. Está buscando escapar del dolor de su realidad, del peso de sus responsabilidades, del vacío de su alma. Y por un momento esa relación prohibida le da la ilusión de todo eso. Le hace sentir mariposas en el estómago, le hace sentir joven otra vez, le hace olvidar sus problemas. Pero es una ilusión, hermanos. Es un espejismo en el desierto que solo lleva a más sed, a más vacío, a más dolor. Porque la verdad es que no podemos huir de nosotros mismos. Podemos cambiar de pareja, podemos empezar de nuevo, podemos buscar la felicidad en 1000 lugares diferentes, pero si no sanamos nuestras heridas interiores, si no llenamos nuestro vacío con Dios, vamos a repetir los mismos patrones una y otra vez. He visto personas que dejaron a sus cónyuges por sus amantes, convencidas de que habían encontrado el amor verdadero, y años después están exactamente en la misma situación de insatisfacción y vacío. Por eso la solución a la infidelidad no es simplemente cambiar de comportamiento, es cambiar el corazón. Es una conversión profunda, un encuentro real con Cristo que transforma desde adentro. Es reconocer que hemos estado buscando en pozos rotos el agua viva que solo Cristo puede dar. Y esto requiere humildad, requiere quebranto, requiere estar dispuesto a mirar nuestras heridas, nuestros vacíos, nuestros pecados, sin excusas ni justificaciones. ¿Saben qué es lo que más me duele en todo esto? Lo que más me duele es ver el daño que la infidelidad causa a los hijos. Porque los hijos lo ven todo, hermanos. Aunque intentemos ocultarlo, aunque pensemos que son muy pequeños para entender, ellos perciben la tensión, el distanciamiento, la falsedad.
Y cuando el matrimonio se rompe por una infidelidad, algo se rompe también en el corazón de esos niños. Su seguridad se tambalea, su confianza se erosiona, su visión del amor se distorsiona. He acompañado adolescentes y jóvenes adultos que arrastran las heridas de la infidelidad de sus padres. Muchos de ellos tienen miedo al compromiso, miedo a confiar, miedo a amar. Han aprendido que el amor no es confiable, que las promesas se rompen, que las personas que más amamos son las que más pueden herirnos y cargan con estas creencias limitantes que afectan sus propias relaciones. Este es el legado de pecado que dejamos cuando rompemos nuestros votos matrimoniales. Por eso, cuando alguien me dice que va a dejar a su cónyuge por otra persona, pero que sus hijos van a estar bien, yo les digo la verdad con amor, pero con firmeza: no van a estar bien. Van a sobrevivir, van a adaptarse, van a seguir adelante, pero van a cargar con una herida. Y aunque Dios puede sanar esa herida con el tiempo, ¿no es mejor no causarla en primer lugar? ¿No vale la pena luchar por el matrimonio, no solo por nosotros, sino por ellos? Hermanos míos, llevamos mucho tiempo juntos en esta reflexión y sé que algunos de ustedes están sintiendo convicción en su corazón. Sé que algunos están recordando decisiones equivocadas, conversaciones que no deberían haber tenido, pensamientos que no deberían haber alimentado, y quiero que sepan que no es casualidad que estén escuchando esto hoy. Es la misericordia de Dios que los está llamando de regreso a casa antes de que sea demasiado tarde, porque hay tiempo todavía, hermanos. Se han estado jugando con fuego, pero todavía no se han quemado. Hay tiempo de dar marcha atrás. Se han cruzado algunas líneas, pero todavía no han destruido su matrimonio. Hay tiempo de arrepentirse y cambiar de rumbo. Si han caído pero quieren levantarse, hay tiempo de buscar el perdón de Dios y de su cónyuge. Pero no esperen. Cada día que pasan el pecado, cada día que alimentan esa relación prohibida, cada día que mantienen el secreto, hace más difícil el regreso. Quiero que entiendan algo fundamental. El arrepentimiento verdadero no es solo sentir remordimiento. El remordimiento es sentir pena por las consecuencias de nuestros actos, temer al castigo, lamentar haber sido descubiertos. Pero el arrepentimiento es más profundo. Es un dolor por haber ofendido a Dios, por haber roto su corazón, por haber traicionado su amor. Es reconocer que hemos pecado no solo contra nuestro cónyuge, sino contra Dios mismo, que hizo del matrimonio un sacramento sagrado. Y el arrepentimiento verdadero produce cambio, produce frutos dignos de arrepentimiento, como dice la Escritura. Significa tomar decisiones radicales, terminar completamente con la otra relación, sin despedidas románticas, sin mantener la amistad. Significa cambiar de trabajo si es necesario, cambiar de número telefónico, bloquear contactos, hacer lo que sea necesario para no volver a caer. Significa rendición de cuentas, transparencia total con el cónyuge, consejería, terapia. Sé que suena extremo, pero el pecado es extremo y la solución tiene que serlo también. Para el cónyuge que ha sido traicionado, quiero decirles con todo el amor de mi corazón, sé que están rotos, sé que el dolor es insoportable, sé que hay días en que no pueden ni respirar del peso de la traición. Sé que cada vez que cierran los ojos ven imágenes que no quieren ver, que cada vez que su cónyuge llega tarde el miedo y la desconfianza se apoderan de ustedes. Y tienen todo el derecho de sentir ese dolor, esa rabia, esa decepción. No lo repriman, no lo nieguen. Lloren, griten si es necesario, pero llévenlo a Dios. Porque solo Dios puede darles la gracia de perdonar lo imperdonable. Solo Dios puede sanar un corazón tan roto. Y quiero que sepan que el perdón no es debilidad, es la fuerza más grande que existe. Perdonar no significa decir que lo que pasó está bien. No significa confiar ciegamente otra vez. No significa olvidar. Perdonar significa soltar el derecho a la venganza, soltar el resentimiento que los está matando por dentro y entregarle a Dios el derecho a hacer justicia. Y sí, es un proceso. Habrá días buenos y días malos, habrá días en que pensarán que ya lo superaron y de repente algo los golpeará y el dolor volverá con la misma intensidad. Eso es normal. La sanidad de una traición tan profunda no sucede de la noche a la mañana. Toma tiempo, toma paciencia, toma mucha gracia. Pero es posible, hermanos. He visto matrimonios no solo sobrevivir a la infidelidad, sino salir más fuertes, más unidos, más conscientes del valor de lo que tienen. Ahora quiero hablar de algo que tal vez suene controversial, pero que necesito decir porque es parte de la verdad completa. A veces, cuando descubrimos una infidelidad, tenemos que preguntarnos también qué papel jugamos nosotros en crear el ambiente que facilitó esa caída. Y ojo, no estoy diciendo que el cónyuge traicionado tiene la culpa de la infidelidad. La culpa es siempre y únicamente de quien tomó la decisión de ser infiel. Pero en un matrimonio
Ambos tienen responsabilidad en crear un ambiente de amor, intimidad y conexión. Si durante años has rechazado a tu cónyuge físicamente, si lo has criticado constantemente, si has sido frío, distante, indiferente, si has puesto todo lo demás por encima de tu matrimonio, entonces, aunque no tienes la culpa de su infidelidad, sí tienes responsabilidad en haber dejado morir el matrimonio. Y para que haya restauración verdadera, ambos tienen que mirar su parte, ambos tienen que reconocer sus fallas, ambos tienen que estar dispuestos a cambiar. Esto no es fácil de escuchar para quien ha sido traicionado, porque es tentador ponerse en el papel de víctima inocente y poner al otro como el único villano de la historia. Y es verdad que quien comete adulterio comete el pecado más grave en ese escenario. Pero si realmente quieren reconstruir el matrimonio, van a tener que ir más allá de la culpa y el castigo. Van a tener que mirarse honestamente y preguntarse, ¿qué puedo cambiar yo? ¿Cómo puedo ser mejor cónyuge? ¿Qué necesidades de mi pareja he estado ignorando? He aquí otro punto crucial que muchos pasan por alto. La infidelidad muchas veces revela problemas que ya existían en el matrimonio, pero que estaban escondidos. Es como cuando tienes una casa con grietas en los cimientos, pero todo está pintado bonito por fuera hasta que viene un terremoto y la casa se derrumba. El terremoto no causó las grietas, solo las reveló. De la misma manera, la infidelidad no crea los problemas del matrimonio, los expone. Y aunque es doloroso, también es una oportunidad para finalmente abordar esos problemas de raíz. Algunos de esos problemas pueden ser falta de comunicación, diferencias en la intimidad física, heridas del pasado no sanadas, adicciones, problemas de salud mental no tratados, diferencias en los valores o prioridades, resentimientos acumulados durante años. Todos estos son asesinos silenciosos del matrimonio. No causan una explosión inmediata, pero van carcomiendo lentamente los cimientos hasta que el matrimonio es solo una cáscara vacía. Y ahí es cuando llega la tentación de la infidelidad. Por eso, hermanos, no esperen a estar en crisis para trabajar en su matrimonio. No esperen a que aparezca una tercera persona para darse cuenta de que han estado descuidando a su cónyuge. No esperen a estar al borde del divorcio para buscar ayuda. Sean proactivos. Inviertan en su matrimonio como invierten en su carrera, en su salud, en sus hobbies. Porque el matrimonio no se mantiene solo por inercia, requiere trabajo constante, intencionalidad, esfuerzo. Ahora déjenme hablarles del papel de la comunidad en la prevención y sanación de la infidelidad. Porque el matrimonio no está diseñado para vivirse en aislamiento, necesitamos el apoyo de una comunidad de fe. Necesitamos amigos que nos animen, que nos desafíen, que nos mantengan en el camino correcto. Necesitamos mentores, parejas mayores que hayan navegado las tormentas del matrimonio y que puedan guiarnos con su experiencia y sabiduría. Pero muchas veces en nuestras iglesias hay una cultura de aparentar que todo está bien. Todos llegamos los domingos con nuestras mejores sonrisas, con nuestras familias perfectamente vestidas y nadie se atreve a admitir que está luchando. Nadie se atreve a decir que su matrimonio está en problemas, que está tentado, que necesita ayuda. Y ese silencio, esa falta de vulnerabilidad, nos está matando. Porque cuando caemos nos sentimos tan avergonzados, tan solos, que no sabemos a quién acudir. Necesitamos crear espacios seguros en nuestras comunidades donde las personas puedan ser honestas sobre sus luchas sin ser juzgadas, donde puedan pedir oración sin que se convierta en chisme, donde puedan buscar ayuda sin temor a ser condenadas. Porque todos somos pecadores, todos luchamos con tentaciones, todos necesitamos gracia. Y si creamos una cultura de honestidad y apoyo mutuo, podemos prevenir muchas caídas y restaurar muchos matrimonios quebrantados. A los líderes espirituales, a los pastores y sacerdotes que puedan estar escuchando esto, les digo, tenemos que hablar de estos temas desde el púlpito. Tenemos que dejar de hacer sermones bonitos y superficiales que no tocan las realidades dolorosas de la vida. La gente necesita que les hablemos de la infidelidad, del divorcio, de la pornografía, de la soledad en el matrimonio. Necesitan saber que no están solos en sus luchas y que hay esperanza y ayuda disponible. Y también tenemos que estar disponibles para acompañar a las personas en sus crisis. Sé que estamos ocupados, que tenemos mil cosas que hacer, pero cuando alguien viene a nosotros con el corazón roto, con su matrimonio destruido, con su vida hecha a pedazos, tenemos que estar ahí. Tenemos que sentarnos con ellos, llorar con ellos, orar con ellos, guiarlos hacia la restauración, porque esa es nuestra vocación, ser pastores que cuidan a las ovejas heridas, no solo a las que están bien. Hermanos, hay algo más que necesito abordar y que muchos evitan mencionar, el tema de cuándo es apropiado separarse o divorciarse.
Porque aunque la Iglesia defiende la indisolubilidad del matrimonio, también reconoce que hay situaciones en las que la separación puede ser necesaria para proteger a las personas involucradas. Si hay abuso físico, emocional o psicológico severo, si hay adicciones que ponen en peligro a la familia, si hay infidelidad crónica y rechazo absoluto a cambiar, entonces puede ser necesario establecer distancia para protegerse. Pero incluso en esos casos, la separación no significa que el matrimonio está anulado ante Dios. Significa que se están estableciendo límites saludables mientras se busca sanidad y, si es posible, restauración. Y durante ese tiempo de separación, ambos cónyuges deberían estar trabajando en sí mismos, buscando ayuda profesional, creciendo espiritualmente, sanando sus heridas, no para justificar la separación permanente, sino para crear las condiciones que hagan posible una reconciliación verdadera. Sin embargo, tengo que ser claro, el divorcio nunca debería ser la primera opción, nunca. Vivimos en una cultura de lo desechable donde todo es descartable, incluyendo las relaciones, y esa mentalidad ha penetrado en la iglesia. Muchas parejas se divorcian por razones que podrían haberse resuelto con esfuerzo, compromiso y ayuda profesional. Se rinden demasiado rápido, convencidos de que merecen ser felices y de que su felicidad depende de estar con otra persona. Pero la verdad, hermanos, es que si huyen de su matrimonio sin haber hecho el trabajo interior necesario, sin haber sanado sus heridas, sin haber aprendido a amar verdaderamente, van a repetir los mismos errores en la siguiente relación. He visto esto una y otra vez. Personas que se divorcian pensando que su cónyuge era el problema, solo para descubrir años después que ellos también contribuyeron significativamente a la dinámica destructiva del matrimonio. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos que ya se divorciaron después de una infidelidad? ¿Hay esperanza para ellos? ¿Puede Dios restaurar lo que está roto? Mi respuesta es un rotundo sí. Dios es el Dios de las segundas oportunidades, el Dios que hace nuevas todas las cosas. Y aunque el divorcio no era su plan original, aunque causa dolor y deja cicatrices, Él puede traer sanidad, restauración y hasta bendición de las cenizas de nuestros errores. Si te has divorciado, no significa que Dios te ha abandonado o que estás condenado a una vida de miseria, pero sí significa que necesitas hacer el trabajo de sanidad. Necesitas procesar tu dolor, perdonar a tu excónyuge, perdonarte a ti mismo, aprender de tus errores. Y si en algún momento Dios te da la oportunidad de una nueva relación, no entres en ella con las mismas heridas sin sanar, con los mismos patrones destructivos. Busca primero ser una persona sana y completa en Cristo, y entonces estarás listo para una relación sana. Me gustaría ahora hablar directamente a aquellos que están actualmente en una relación de infidelidad, que están escuchando esto mientras mantienen una doble vida. Sé que es difícil escuchar estas palabras. Sé que probablemente has racionalizado tu situación de 1000 maneras. Te has dicho que tu matrimonio ya estaba muerto de todas formas, que tienes derecho a ser feliz, que esta nueva persona realmente te entiende de una manera que tu cónyuge nunca lo hizo. Te has dicho que Dios entiende que Él quiere tu felicidad, que esto no es realmente tan malo. Pero hermano, hermana, déjame decirte con amor pero con firmeza, estás engañado. El diablo es el padre de mentira y te está alimentando mentiras que suenan razonables, que parecen justificadas, pero que te están llevando directo a la destrucción. Porque el pecado siempre promete más de lo que da y cobra más de lo que advierte. Esa relación prohibida puede sentirse emocionante ahora, puede hacerte sentir vivo, pero te está costando tu integridad, tu paz, tu relación con Dios y posiblemente tu familia. Y quiero que sepas algo más. Esa otra persona no es tu alma gemela enviada por Dios. Es una tentación, una trampa del enemigo. Si realmente te amara, no estaría contribuyendo a la destrucción de tu matrimonio. Si realmente te valorara, no aceptaría ser parte de una relación clandestina. Y si dejas a tu cónyuge por esa persona, ¿qué te hace pensar que no te hará lo mismo a ti cuando las cosas se pongan difíciles? Porque si una relación comienza con traición y engaño, está construida sobre arena. Te suplico, te ruego, desde lo más profundo de mi corazón, termina esa relación hoy. No mañana, no la próxima semana, hoy. No te despidas, no expliques, simplemente termínala y corta todo contacto. Bloquea el número, elimina los mensajes, si es necesario, cambia de trabajo. Sé que suena drástico, pero el cáncer requiere cirugía radical. Y después, ve con tu cónyuge y confiesa lo que has hecho. Sí, va a doler terriblemente. Sí, puede que tu matrimonio termine de todas formas.
pero al menos tu alma estará libre de la carga del secreto y tendrás la oportunidad de buscar el perdón de Dios y quizás, por su gracia, la restauración de tu matrimonio. Quiero también dirigirme a los hijos adultos que han descubierto la infidelidad de uno de sus padres. Sé que están en una posición terriblemente difícil. Están enojados, decepcionados, confundidos. El padre o la madre que admiraban ha caído de su pedestal y probablemente sienten lealtad hacia el padre o madre traicionado y resentimiento hacia el que fue infiel. Estas son emociones normales y válidas. Pero quiero pedirles algo difícil. No tomen partido. Su trabajo no es ser juez ni verdugo, es ser hijo. Y aunque lo que su padre o madre hizo está mal, ellos siguen siendo su padre o madre, seres humanos imperfectos que cometieron un error terrible. No tienen que aprobar lo que hicieron, pero tampoco tienen que cortar la relación completamente. Establezcan límites saludables, expresen su dolor honestamente, pero mantengan abiertas las puertas al arrepentimiento y la reconciliación. Y oren por sus padres. Oren por el que fue infiel, que encuentre el arrepentimiento verdadero. Oren por el que fue traicionado, que encuentre la fortaleza para sanar. Oren por su matrimonio, porque aunque parece imposible desde la perspectiva humana, para Dios todo es posible. Y recuerden que ustedes también son humanos, también cometerán errores, también necesitarán gracia y perdón. Así que den la gracia que algún día van a necesitar que les den a ustedes. A las personas que están considerando la infidelidad, que están en ese punto peligroso donde todavía no han cruzado la línea física, pero sus pensamientos y emociones ya están comprometidos, les digo, deténganse ahora. Están al borde de un precipicio y un paso más los va a lanzar a un abismo de dolor, culpa y consecuencias devastadoras. Lo que sienten ahora, esa atracción, esa emoción, esa conexión, no vale lo que les va a costar. Piensen en su cónyuge, en la persona con la que prometieron pasar el resto de su vida. Piensen en cuando se conocieron, cuando se enamoraron, cuando pronunciaron sus votos matrimoniales. ¿Realmente vale la pena destruir todo eso por un sentimiento pasajero? Piensen en sus hijos, si los tienen. ¿Realmente quieren que crezcan en un hogar roto, arrastrando las heridas de su egoísmo? Piensen en su relación con Dios. ¿Realmente quieren poner ese muro de pecado entre ustedes y Él? Y piensen también en las consecuencias prácticas. La vergüenza cuando la verdad salga a la luz, porque siempre sale. La pérdida de respeto de sus hijos, sus amigos, su comunidad, los problemas legales y financieros del divorcio, la culpa que los va a perseguir, el dolor de ver el sufrimiento que causaron. Nada de eso vale la pena por un momento de placer prohibido, nada. Hermanos míos, estamos llegando al final de nuestra reflexión y quiero dejarles algunas verdades finales que espero graben en sus corazones. La primera es esta: el matrimonio es un maratón, no una carrera de velocidad. Va a haber momentos de pasión intensa y momentos de aridez total. Va a haber temporadas fáciles y temporadas difíciles. Va a haber días en que se sienten profundamente enamorados y días en que apenas se soportan. Y todo eso es normal. Lo que no es normal, lo que no es aceptable, es rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Es buscar la salida fácil en lugar de hacer el trabajo duro de mantener vivo el amor. Es traicionar a la persona que confió en nosotros, que se hizo vulnerable con nosotros, que nos entregó su vida. El matrimonio requiere morir a nosotros mismos diariamente, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y sí, es difícil, pero las cosas más valiosas de la vida siempre lo son. La segunda verdad es esta: no hay pecado demasiado grande para la misericordia de Dios. Si has sido infiel, si has destruido tu matrimonio, si has causado un dolor terrible, Dios todavía te ama. Dios todavía te espera con los brazos abiertos. Dios todavía puede restaurar tu vida y darte un futuro con esperanza. Pero tienes que venir a Él en arrepentimiento genuino, tienes que confesar tu pecado, tienes que hacer restitución en la medida de lo posible y tienes que comprometerte a cambiar de vida. La tercera verdad es esta: la restauración es posible, pero no es automática. Requiere trabajo duro de ambas partes. Requiere tiempo, paciencia, compromiso. Requiere probablemente ayuda profesional de un buen terapeuta cristiano. Requiere una comunidad de apoyo. Requiere mucha gracia de Dios. Pero es posible. He visto matrimonios resucitar de entre los muertos. He visto amor renacer donde parecía que todo estaba perdido. He visto a Dios hacer milagros en parejas que estaban al borde del abismo. La cuarta verdad
es esta: ustedes no están solos en esta lucha. Miles, millones de personas están pasando por lo mismo que ustedes. Miles de matrimonios están luchando con tentaciones, con crisis, con infidelidades. No están solos. Y hay ayuda disponible. Hay consejeros, terapeutas, grupos de apoyo, recursos, libros, programas. No tienen que pelear esta batalla solos. De hecho, no deberían intentarlo. Busquen ayuda. Sean humildes. Admitan que la necesitan. Y la quinta verdad, la más importante de todas: Dios diseñó el matrimonio para ser un reflejo de su amor por nosotros. Cuando amamos a nuestro cónyuge con amor sacrificial, incondicional, fiel, estamos mostrando al mundo cómo es el amor de Dios. Cuando permanecemos fieles en los tiempos difíciles, cuando perdonamos lo imperdonable, cuando elegimos el amor día tras día, incluso cuando es difícil, estamos siendo un testimonio viviente del Evangelio. Y no hay nada más poderoso que eso. Así que les pregunto, hermanos, ¿qué clase de testimonio está haciendo su matrimonio? ¿Está reflejando el amor de Dios o está reflejando el egoísmo del mundo? ¿Están luchando por su matrimonio o se están rindiendo ante la primera dificultad seria? ¿Están dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger y fortalecer su matrimonio o están jugando con fuego pensando que no se van a quemar? Estas son preguntas difíciles, pero son necesarias, porque el enemigo está buscando a quién devorar, y los matrimonios son uno de sus blancos favoritos. Si puede destruir matrimonios, puede destruir familias. Si puede destruir familias, puede destruir la sociedad. Si puede destruir la sociedad, puede destruir la iglesia. Por eso tenemos que ser vigilantes, tenemos que ser intencionales, tenemos que pelear por nuestros matrimonios como si fueran lo más valioso que tenemos, porque lo son. Permítanme compartirles una última historia antes de despedirme. Hace algunos años conocí a una pareja que había sobrevivido a una infidelidad devastadora. Él había tenido una aventura de 2 años que había destruido completamente la confianza de ella. Cuando se descubrió, ella quería divorciarse inmediatamente, pero él por primera vez en su vida tuvo un encuentro genuino con Cristo. Se arrepintió profundamente, cortó toda relación con la otra mujer, buscó ayuda profesional, se comprometió a hacer lo que fuera necesario. Ella, por su parte, a pesar de su dolor insoportable, sintió que Dios le pedía que le diera una oportunidad, no porque él lo mereciera, sino porque ella quería ser obediente a Dios. Los primeros años fueron terriblemente difíciles. Había días en que ella no podía ni mirarlo, había noches en que lloraba hasta quedarse dormida, pero ambos perseveraron. Fueron a terapia, asistieron a retiros matrimoniales, se rodearon de parejas mentoras y sobre todo se aferraron a Dios como nunca antes. Hoy, 15 años después, tienen uno de los matrimonios más fuertes y hermosos que he visto. Sirven en el ministerio de restauración matrimonial de su iglesia, ayudando a otras parejas que están pasando por crisis. Y cuando dan su testimonio, la gente llora porque ven el poder transformador de Dios en acción. Ven que verdaderamente no hay situación tan rota que Dios no pueda restaurar si ambas personas están dispuestas a rendirse a Él. Esta pareja me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijeron que la infidelidad fue lo peor que les había pasado, pero también fue el catalizador para que construyeran el matrimonio que Dios siempre quiso que tuvieran. Porque antes de la crisis su matrimonio era superficial, basado en emociones y conveniencia. Después de la crisis y del proceso de restauración, su matrimonio se volvió profundo, basado en compromiso, en amor sacrificial, en gracia. Me dijeron que no cambiarían nada de lo que pasó, porque los llevó a donde están hoy. Ahora bien, no estoy diciendo que todos tengan que pasar por una infidelidad para tener un matrimonio fuerte, por supuesto que no. Pero estoy diciendo que Dios puede usar incluso nuestros peores errores, nuestros pecados más vergonzosos, para su gloria y para nuestro bien, si nos rendimos completamente a Él. Estoy diciendo que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para hacer las cosas bien, para construir el matrimonio que Dios diseñó. Entonces, hermanos, mientras terminamos este tiempo juntos, quiero invitarlos a hacer algo. Si están casados, vayan con su cónyuge hoy mismo y tengan una conversación honesta. Pregúntenle cómo se siente en el matrimonio. Pregúntenle qué necesita de ustedes. Pregúntenle si hay algo que les preocupa, alguna área donde el matrimonio está en peligro, y estén dispuestos a escuchar sin defenderse, sin justificarse, sin atacar. Si han sido infieles o están siendo tentados a hacerlo, confiesen hoy. Sí va a ser doloroso, sí, puede haber consecuencias serias, pero la verdad los hará libres. El secreto los está matando. La mentira está destruyendo su alma. La única manera de empezar a sanar
es sacando el pecado a la luz. Y aunque su cónyuge puede no perdonarlos, aunque su matrimonio puede no sobrevivir, al menos su alma estará en paz con Dios. Si han sido traicionados y están luchando con el perdón, les digo esto con todo mi amor. No tienen que perdonar hoy mismo. El perdón es un proceso, no un evento único. Pero sí tienen que decidir hoy que quieren perdonar eventualmente, que no van a permitir que el resentimiento los envenene. Busquen ayuda, un buen consejero o terapeuta que los pueda guiar en este proceso. No lo hagan solos. Y si su matrimonio está bien, si no están luchando con infidelidad ni con tentaciones serias, no se confíen, no bajen la guardia. Sigan invirtiendo en su matrimonio, sigan cultivando la intimidad, sigan protegiéndolo de las amenazas externas, porque el enemigo está al acecho, esperando el momento de debilidad para atacar. Sean vigilantes, sean proactivos, sean intencionales. Antes de cerrar, quiero orar por todos ustedes. Quiero orar por los matrimonios que están en crisis, por los que están rotos, por los que están sanando. Quiero orar por aquellos que están siendo tentados, que están luchando, que están a punto de cometer un error terrible. Y quiero orar por aquellos que están firmes para que permanezcan así. Así que si pueden, cierren sus ojos conmigo y abramos nuestros corazones a la presencia de Dios. Padre Celestial, vengo ante ti con todos mis hermanos que han escuchado esta palabra hoy. Vengo con los corazones rotos, con los matrimonios destruidos, con las almas heridas. Vengo con los que han traicionado y con los que han sido traicionados. Vengo con los que están tentados y con los que están luchando por permanecer fieles. Señor, tú conoces cada situación, cada dolor, cada lucha. Tú conoces los secretos que nadie más conoce. Tú conoces las lágrimas derramadas en la oscuridad. Tú conoces la desesperación, la confusión, el miedo. Y Señor, yo sé que tú eres el Dios de lo imposible. Sé que tú eres el Dios que resucita lo muerto, que restaura lo roto, que hace nuevas todas las cosas. Así que te pido hoy, con toda la fe que tengo, que hagas milagros en estos matrimonios. Que traigas convicción a los corazones de aquellos que están en pecado. Que les des el valor de confesar, de arrepentirse, de cambiar. Que toques los corazones de aquellos que han sido traicionados y les des la gracia sobrenatural de perdonar. Señor, sana las heridas. Cierra las brechas. Restaura la confianza. Reaviva el amor. Haz de estos matrimonios un testimonio de tu poder transformador. Y para aquellos que están firmes, fortalécelos aún más. Ayúdalos a ser vigilantes, a proteger su matrimonio, a invertir en él constantemente. Que sus matrimonios sean luz en medio de la oscuridad, esperanza en medio de la desesperanza, testimonio viviente de tu amor fiel e incondicional. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Hermanos míos queridos, gracias por acompañarme en esta larga reflexión. Sé que no ha sido fácil. Sé que muchos de ustedes están sintiendo emociones fuertes ahora mismo. Eso está bien, Dios está trabajando en sus corazones. No ignoren lo que están sintiendo, no lo repriman. Llévenselo a Dios en oración, prosésenlo con un consejero de confianza, actúen según lo que el Espíritu Santo les está mostrando. Mis queridos hermanos, antes de que nos separemos definitivamente, necesito hablarles de algo más que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón con urgencia. Necesito hablarles de las señales de advertencia, esas banderas rojas que aparecen mucho antes de que suceda una infidelidad. Porque si aprendemos a reconocerlas, si aprendemos a prestarles atención, podemos prevenir el desastre antes de que sea demasiado tarde. Es como cuando el cuerpo nos envía señales de que algo no está bien, dolores, síntomas, advertencias. Si los ignoramos, la enfermedad avanza. Pero si les prestamos atención y actuamos, podemos sanar antes de que el daño sea irreversible. La primera señal de advertencia es el distanciamiento emocional. Cuando empiezas a compartir menos con tu cónyuge, cuando dejas de contarle tus alegrías, tus preocupaciones, tus sueños, cuando llegas a casa y ya no te interesa saber cómo estuvo su día, cuando tienes noticias importantes y ya no es la primera persona a quien quieres contárselas, cuando empiezas a vivir vidas paralelas bajo el mismo techo, compartiendo espacio pero no intimidad, compartiendo cama pero no corazón. Este distanciamiento no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, tan sutil, que muchas veces no nos damos cuenta hasta que la brecha es enorme. He visto parejas que viven juntas pero son completos extraños. No saben qué está pasando en el corazón del otro, qué lo preocupa, qué lo hace feliz, qué necesita.
Y lo trágico es que muchas veces justifican este distanciamiento. Dicen que es normal después de tantos años de matrimonio, que ya no necesitan hablarse tanto porque ya se conocen. Pero eso es una mentira, hermanos. La intimidad emocional necesita ser cultivada constantemente. El día que dejamos de esforzarnos por conocer y ser conocidos por nuestro cónyuge, es el día que abrimos la puerta a que alguien más ocupe ese lugar. Y aquí está el peligro. Cuando estamos emocionalmente distantes de nuestro cónyuge y aparece alguien que nos presta atención, que nos escucha, que muestra interés genuino en nosotros, esa persona se vuelve peligrosamente atractiva. No porque sea necesariamente más hermosa o más interesante que nuestro cónyuge, sino porque está llenando un vacío que no debería existir. Está ofreciendo algo que deberíamos estar recibiendo en casa. Y así es como comienzan muchas infidelidades, no con atracción física, sino con conexión emocional. La segunda señal de advertencia es la crítica constante. Cuando todo lo que hace tu cónyuge te molesta, cuando solo ves sus defectos y ya no ves sus cualidades, cuando cada conversación se convierte en una discusión, cada comentario en una crítica, cada interacción en un campo de batalla, cuando empiezas a comparar a tu cónyuge con otras personas y siempre sale perdiendo en la comparación, cuando hablas de tu cónyuge con desprecio, con sarcasmo, con resentimiento, ya sea en privado o peor aún en público, esta dinámica de crítica constante es venenosa para el matrimonio. Porque cuando constantemente estás señalando lo que tu cónyuge hace mal, lo que no te gusta de él o ella, estás erosionando el respeto, el afecto, la admiración. Y sin estos elementos, el amor se marchita. He visto matrimonios donde cada conversación es un intercambio de reproches, donde cada gesto de amor es rechazado con cinismo, donde ya no hay espacio para la ternura porque todo está contaminado con amargura. Y lo que sucede entonces es que empiezas a idealizar a otras personas. Ese compañero de trabajo nunca te critica, siempre es amable contigo. Esa amiga de las redes sociales siempre te hace cumplidos, te hace sentir apreciado y comparas esas interacciones superficiales con la realidad compleja de tu matrimonio y por supuesto tu cónyuge sale perdiendo. Pero lo que no ves es que si vivieras con esa otra persona día tras día, si compartieras con ella las presiones de la vida real, las cuentas, los hijos, las enfermedades, también verías sus defectos, también habría conflictos. La tercera señal de advertencia, y esta es crucial, es la falta de vida espiritual compartida. Cuando dejan de orar juntos, cuando dejan de ir a misa juntos, cuando dejan de leer la palabra de Dios juntos, cuando cada uno tiene su propia vida espiritual separada, o peor aún, cuando ninguno de los dos tiene una vida espiritual profunda. Porque, hermanos, un matrimonio sin Dios en el centro es como un barco sin ancla. Cuando vienen las tormentas, y siempre vienen, no hay nada que lo mantenga firme. He observado que los matrimonios más fuertes, los que han sobrevivido las peores crisis, son aquellos que tienen el hábito de orar juntos. No estoy hablando de oraciones largas y elaboradas, aunque esas también tienen su lugar. Estoy hablando de tomarse unos minutos cada día para traer su matrimonio, su familia, sus preocupaciones ante Dios juntos, de leer juntos un pasaje de la Escritura y compartir lo que Dios les está diciendo, de asistir a misa juntos, no como un ritual vacío, sino como un encuentro real con Cristo. Porque cuando oran juntos, algo poderoso sucede, se vuelven vulnerables el uno ante el otro y ante Dios. Se recuerdan que no están solos en esta lucha, que hay un poder mayor que los sostiene. Se alinean sus corazones no solo entre ellos, sino con el corazón de Dios. Y es muy difícil traicionar a alguien con quien oras, a alguien con quien compartes tu vida espiritual más íntima. Por eso el enemigo trabaja tan duro para impedir que las parejas oren juntas, porque sabe que un matrimonio que ora junto es un matrimonio prácticamente invencible. La cuarta señal de advertencia es el descuido de la intimidad física. Y aquí tengo que ser muy claro y directo, aunque sé que para algunos esto puede ser incómodo. La intimidad física en el matrimonio no es solo un aspecto más, es fundamental. Es la expresión física del pacto matrimonial, es el lenguaje del cuerpo que dice lo que las palabras a veces no pueden expresar. Cuando esta área se descuida, cuando se vuelve rutinaria, mecánica, o peor aún, cuando desaparece por completo, el matrimonio está en grave peligro. He escuchado tantas historias en el confesionario de matrimonios donde uno de los dos está prácticamente mendigando afecto físico mientras el otro lo rechaza constantemente. He escuchado de esposos que no han tenido intimidad con sus esposas en meses, incluso años, porque ella siempre está demasiado cansada, tiene dolor de cabeza, no tiene ganas.
Y he escuchado de esposas que se sienten usadas, que sienten que su esposo solo las busca para eso, que no hay romance, no hay ternura, solo un acto físico vacío que las deja sintiéndose más solas que antes. Ambas situaciones son problemáticas y necesitan ser abordadas, porque la intimidad física es un regalo de Dios para el matrimonio, es santa, es buena, es necesaria. No es algo sucio de lo que hay que avergonzarse, no es un mero impulso animal que hay que reprimir, es una forma de comunicar amor, de renovar el pacto, de conocerse mutuamente en el nivel más profundo. Y cuando falta, cuando se descuida, se crea un vacío que puede ser terriblemente peligroso. Por eso San Pablo dice claramente en su carta a los Corintios que los esposos no deben privarse el uno al otro, excepto por mutuo consentimiento y por un tiempo limitado para dedicarse a la oración para luego volver a juntarse, porque él entendía que privarse de la intimidad física deja a ambos vulnerables a la tentación. No es que el acto físico en sí sea una protección mágica contra la infidelidad, pero es parte de mantener esa conexión total, ese conocimiento mutuo que caracteriza al matrimonio. Y aquí quiero hablar directamente a las mujeres. Sé que muchas veces están cansadas, agotadas por el trabajo, los hijos, las responsabilidades del hogar. Sé que muchas veces no tienen ganas porque sienten que su esposo no las aprecia, no las ayuda, no es romántico. Todo eso lo entiendo. Pero también tienen que entender que para muchos hombres la intimidad física es su forma principal de sentirse amados, conectados, valorados. Cuando lo rechazan constantemente, él se siente rechazado en su totalidad, no solo físicamente, sino como persona. Y a los hombres les digo, no pueden pretender intimidad física sin intimidad emocional. No pueden ignorar a su esposa todo el día, no ayudar con nada, no mostrar afecto y luego esperar que ella esté disponible en la noche. La intimidad física empieza mucho antes del dormitorio. Empieza con cómo la tratan durante el día, con las palabras que le dicen, con los gestos de cariño, con la ayuda que le dan, con el interés genuino que muestran en su vida. Una mujer necesita sentirse amada, valorada, escuchada para poder abrirse física e íntimamente. La quinta señal de advertencia es la presencia de una tentación específica que no se está manejando adecuadamente. Y aquí tengo que ser muy práctico. ¿Hay alguien en tu vida que te atrae? ¿Alguien con quien disfrutas pasar tiempo más de lo que deberías? Puede ser un compañero de trabajo, un vecino, alguien en la iglesia, un amigo de las redes sociales. Y has empezado a justificar el tiempo que pasas con esa persona, las conversaciones que tienen, los mensajes que intercambian. Te dices a ti mismo que solo son amigos, que no hay nada malo, que tu cónyuge está exagerando cuando expresa preocupación, pero en tu corazón sabes la verdad. Sabes que esperas ver a esa persona, que te arreglas un poco más cuando sabes que la vas a ver, que piensas en ella más de lo que deberías. Sabes que compartes cosas con esa persona que no compartes con tu cónyuge, que hay una intimidad emocional que está creciendo. Y hermanos, esto es una bomba de tiempo que va a explotar si no la desactivan inmediatamente. La manera de manejar esto es con honestidad brutal y acción decisiva. Primero, admítelo. Admite ante ti mismo, ante Dios, y sí ante tu cónyuge si es necesario, que hay una atracción, una conexión inapropiada. No lo minimices, no lo justifiques. Segundo, toma distancia radical de esa persona. Si es un compañero de trabajo y no puedes evitar el contacto profesional, establece límites estrictos. Solo interacciones laborales, nunca solas, nunca conversaciones personales. Si es alguien de la iglesia, cambia de ministerio, cambia de horario de misa si es necesario. Si es alguien de las redes sociales, bloquea, elimina, corta todo contacto. Sé que esto suena extremo, pero créanme, es mucho menos doloroso que las consecuencias de una infidelidad. Es mejor perder una amistad, incluso un trabajo, que perder tu matrimonio, tu familia, tu integridad ante Dios. Y si tu cónyuge te pide que cortes contacto con alguien porque le hace sentir incómodo, escucha esa voz. Muchas veces el cónyuge percibe el peligro antes que nosotros porque no está cegado por la atracción. Y si realmente valoras tu matrimonio, vas a honrar esa preocupación por encima de tu deseo de mantener esa amistad. La sexta señal de advertencia es el secreto y la mentira. Cuando empiezas a ocultar cosas a tu cónyuge, cuando borras mensajes, cuando mientes sobre dónde has estado o con quién has hablado, cuando tu teléfono se convierte en algo que proteges celosamente, que nunca dejas a la vista, que siempre llevas contigo incluso al baño, cuando tienes cuentas de correo o redes sociales que tu cónyuge no conoce, cuando tu vida tiene áreas oscuras, secretas, que no pueden ser expuestas a la luz. Hermanos, el secreto es el oxígeno del pecado.
Mientras mantenemos nuestras acciones en la oscuridad, pueden seguir creciendo y fortaleciéndose, pero cuando las traemos a la luz, pierden su poder. Por eso la confesión es tan importante, no solo ante Dios, sino cuando es apropiado ante aquellos a quienes hemos ofendido. Porque confesar es exponer nuestro pecado a la luz, y la luz siempre vence a la oscuridad. Si tienes secretos en tu matrimonio, si hay cosas que estás haciendo que no podrías hacer con tu cónyuge presente, estás en terreno peligroso. Y lo sé, muchos dirán que todos tienen derecho a privacidad, que no todo tiene que ser compartido. Y hay algo de verdad en eso. No estoy diciendo que tengan que contarse cada pensamiento, cada movimiento. Pero hay una diferencia entre privacidad saludable y secreto destructivo. La privacidad es tener tiempo a solas para pensar, orar, procesar. El secreto es ocultar acciones, relaciones, conversaciones, porque sabes que no son apropiadas. La séptima señal de advertencia, y esta es una que muchos pasan por alto, es la falta de perdón por heridas del pasado. Cuando hay resentimientos acumulados, cuando hay heridas que nunca se han sanado, cuando hay ofensas que se mencionan una y otra vez en cada discusión, cuando el pasado se convierte en un arma que usamos para herir al otro, cuando llevamos un registro mental de todos los errores de nuestro cónyuge y los sacamos a relucir constantemente, este tipo de falta de perdón es como un veneno que va matando lentamente el amor. Porque es imposible amar verdaderamente a alguien a quien no hemos perdonado completamente. El resentimiento crea un muro entre nosotros, hace que veamos todo lo que hace el otro con sospecha, con negatividad, y eventualmente ese resentimiento nos hace pensar que merecemos algo mejor, que hemos sufrido suficiente, que tenemos derecho a buscar felicidad en otro lugar. Pero hermanos, el perdón no es opcional para el cristiano. No es algo que damos si la otra persona lo merece o si sentimos ganas. Es un mandato de Dios porque Él sabe que el resentimiento nos destruye más a nosotros que a la persona que nos ofendió. Perdonar no significa que lo que pasó está bien, no significa que confiamos inmediatamente otra vez, no significa que no hay consecuencias. Perdonar significa soltar el derecho a la venganza, soltar la amargura y entregarle a Dios el derecho a hacer justicia. Y quiero ser claro, algunas heridas son tan profundas que no podemos perdonar con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la gracia sobrenatural de Dios. Necesitamos orar pidiendo esa gracia. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé un corazón capaz de perdonar. Y generalmente necesitamos ayuda profesional, un consejero, terapeuta que nos ayude a procesar el dolor, a entender nuestras emociones, a caminar el proceso de perdón paso a paso. No hay vergüenza en buscar ayuda, todo lo contrario, es un acto de sabiduría y valentía. Ahora quiero hablarles de algo que raramente se menciona, pero que es absolutamente crucial: la importancia de la rendición de cuentas. Hermanos, todos necesitamos personas en nuestras vidas que nos conozcan bien, que nos amen lo suficiente para decirnos la verdad, que nos hagan las preguntas difíciles. Personas ante quienes rendimos cuentas de nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras luchas, porque el aislamiento es peligroso, nos hace vulnerables al autoengaño, a la racionalización del pecado. Para los hombres esto significa tener otros hombres de confianza con quienes se reúnan regularmente, con quienes puedan ser completamente honestos sobre sus tentaciones, sus luchas, sus pensamientos. Hombres que les pregunten directamente: ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Estás siendo fiel a tu esposa en pensamiento, palabra y obra? ¿Hay algo que estés ocultando? Y tienen que ser lo suficientemente valientes para responder con honestidad, aunque duela, aunque sea vergonzoso. Para las mujeres lo mismo. Necesitan amigas de confianza, mujeres maduras en la fe, que puedan preguntarles las preguntas difíciles, que puedan ver las señales de advertencia que ustedes mismas no ven. Mujeres con quienes puedan ser vulnerables sobre sus frustraciones en el matrimonio, sus tentaciones, sus luchas. Y es importante que estas sean mujeres sabias que no van a alimentar su amargura o justificar decisiones destructivas, sino que las van a señalar hacia Dios y hacia la sanidad de su matrimonio. Esta rendición de cuentas es especialmente importante si han caído en infidelidad en el pasado, porque la realidad es que las personas que han sido infieles una vez tienen mayor riesgo de serlo otra vez, no porque sean malas personas, sino porque tienen patrones de pensamiento y comportamiento que necesitan ser transformados. Y esa transformación no sucede en el vacío, sucede en comunidad, con apoyo, con personas que los ayuden a mantenerse en el camino correcto.
También quiero hablar sobre la importancia de establecer límites saludables en todas nuestras relaciones. Y esto es algo que muchos cristianos no entienden bien porque hemos confundido el amor con la falta de límites. Pensamos que amar significa estar disponibles para todos todo el tiempo, nunca decir que no, nunca decepcionar a nadie. Pero eso no es amor, es codependencia. Y es destructivo tanto para nosotros como para nuestro matrimonio. Necesitamos límites con nuestras familias de origen. Sí, honramos a nuestros padres, los amamos, los cuidamos, pero cuando nos casamos formamos una nueva familia que tiene prioridad. No pueden permitir que sus padres interfieran en su matrimonio, que tomen decisiones por ustedes, que causen división entre ustedes. He visto matrimonios destruidos porque uno de los cónyuges nunca cortó el cordón umbilical con su familia de origen, porque siempre pone las necesidades y opiniones de sus padres por encima de las de su cónyuge. Necesitamos límites con nuestros amigos. Las amistades son importantes, son saludables, son necesarias, pero no pueden ser más importantes que el matrimonio. No pueden pasar más tiempo con sus amigos que con su cónyuge. No pueden compartir más intimidad emocional con un amigo que con su esposo o esposa, y definitivamente necesitan límites estrictos con amigos del sexo opuesto. No estoy diciendo que no puedan tener amistades con personas del sexo opuesto, pero esas amistades necesitan ser transparentes, con límites claros y nunca a costa de la comodidad de su cónyuge. Necesitamos límites con el trabajo. Sé que muchos de ustedes trabajan duro, que tienen carreras exigentes, que sienten presión de estar siempre disponibles, pero su trabajo no puede ser su prioridad número uno. Su relación con Dios es primera, su matrimonio es segundo, su familia es tercera y luego viene el trabajo. Si su trabajo está consumiendo todo su tiempo y energía, si están llegando a casa tan agotados que no tienen nada que darle a su familia, si están sacrificando su matrimonio en el altar del éxito profesional, algo tiene que cambiar. Y hermanos, sé que muchos van a decir que necesitan trabajar tanto para proveer para su familia, y entiendo eso. Sé que vivimos en tiempos difíciles económicamente. Pero también he visto a muchas personas que usan la provisión material como excusa para evitar la intimidad emocional. Es más fácil trabajar 16 horas al día que tener una conversación profunda con tu cónyuge. Es más cómodo esconderse detrás del trabajo que enfrentar los problemas en casa. Pero eventualmente esa evasión tiene un precio muy alto. Permítanme ahora hablarles sobre algo que he visto con creciente frecuencia y que me preocupa profundamente. Las infidelidades que nacen de las redes sociales. Hermanos, las redes sociales son un campo minado para los matrimonios. No estoy diciendo que sean inherentemente malas, pero tienen que ser usadas con mucha sabiduría y precaución, porque facilitan conexiones con personas del pasado, con antiguas parejas, con amigos que tal vez sentían atracción en algún momento. Y esas conexiones, que comienzan de forma inocente, pueden rápidamente volverse peligrosas. He escuchado incontables historias de personas que se reconectaron con un amor de la juventud a través de redes sociales. Comienza con un mensaje simple, aparentemente inocente: hola, ¿cómo has estado? Y luego empiezan a recordar los viejos tiempos, a compartir cómo han sido sus vidas. Y poco a poco esas conversaciones se vuelven más personales, más frecuentes, más íntimas. Comienzan a compartir frustraciones sobre sus matrimonios actuales, a idealizar lo que pudo haber sido si hubieran terminado juntos. Y antes de que se den cuenta, están emocionalmente involucrados con esa persona. Lo peligroso de las infidelidades emocionales en línea es que es muy fácil racionalizarlas. Te dices a ti mismo que no es realmente una infidelidad porque no hay nada físico, solo son conversaciones. Pero hermanos, la infidelidad del corazón es tan real y tan destructiva como la infidelidad del cuerpo. Cuando estás compartiendo tu corazón, tus pensamientos más íntimos, tus frustraciones, tus sueños con alguien que no es tu cónyuge, cuando esa persona es lo primero que piensas en la mañana y lo último en la noche, cuando estás constantemente revisando tu teléfono esperando su mensaje, estás siendo infiel. Y lo que hace todo esto aún más peligroso es la facilidad con la que se puede ocultar. Tu cónyuge está en la misma habitación mientras tú estás teniendo conversaciones íntimas con otra persona. Pueden estar acostados en la misma cama, uno durmiendo mientras el otro está despierto enviando mensajes a escondidas. Esta es una traición terrible, hermanos. Es una puñalada por la espalda. Es una violación de la confianza del pacto matrimonial. Por eso les digo con toda la autoridad que me da mi llamado como sacerdote, tengan transparencia total en sus redes sociales con su cónyuge. Compartan sus contraseñas. Permitan que el otro vea todas sus conversaciones en cualquier momento. Y si eso los hace sentir incómodos, si piensan que es una invasión a su privacidad, pregúntense por qué.
¿Qué están ocultando? ¿Qué conversaciones tienen que no pueden ser vistas? La transparencia total es la mejor protección contra la infidelidad en la era digital. Mis amados hermanos, estamos al final de esta profunda reflexión y mi corazón está lleno de tanto amor por ustedes, de tanta esperanza por sus matrimonios, porque aunque hemos hablado extensamente sobre los peligros, sobre las trampas, sobre los pecados, quiero que sepan que el mensaje central no es de condenación, sino de esperanza. Dios está de su lado, Dios pelea por sus matrimonios, Dios quiere ver restauración, sanidad, amor floreciendo en sus hogares. Les he compartido hoy verdades duras porque los amo demasiado como para mentirles o endulzar la realidad. La infidelidad es un pecado serio con consecuencias devastadoras, pero no es el fin de la historia. Con Dios siempre hay esperanza de redención, siempre hay posibilidad de restauración, siempre hay un camino de regreso a casa. Y mi oración es que cada uno de ustedes tome las decisiones necesarias hoy para proteger su matrimonio, para fortalecerlo, para hacerlo todo lo que Dios diseñó que fuera. Que Dios los bendiga abundantemente, que los guarde en su amor, que fortalezca sus matrimonios y los haga un testimonio poderoso de su gracia redentora. Los dejo con el amor de Cristo en el corazón. Hasta pronto, hermanos míos. Hasta pronto, hermanos míos. Hasta pronto. Coffee rings on the windowsill, sunlight creeping, everything still. Old guitar in an open case, your sweatshirt folded in my space. We were love in a faded film, out of focus, soft and dim, playing back in quiet tones in my head when I'm alone. Still frames and static sound, you were here then not around. Ooh, ooh, ooh. Empty cans on the hardwood floor, your laugh echoes through the door. We said forever like a rhyme, but lost the rhythm over time. We were love in a faded film, out of focus, soft and dim, playing back in quiet tones in my head I'm all alone. Still frames and static sound, you were here then not now it's just dust and melody, a song you left inside of me.
you.